Hola queridos amigos, qué gusto saludarles una vez más. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente a través de este material. Hoy me siento contento de poder compartir con ustedes la lección número 10. Y si ustedes se recuerdan, la semana pasada hablábamos de la lección que se titulaba El conflicto cósmico. Pero hoy vamos a hablar de esas reglas que existen en este gran conflicto. Y justo así se titula la lección, las reglas del conflicto. Si ustedes se dan cuenta, en el transcurso de la vida, todo necesita parámetros. Las sociedades necesitan leyes y reglas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en un encuentro de fútbol o un encuentro deportivo no existieran las reglas o no hubiera un árbitro que las dirigiera? Todo esto lo que causaría sería un desorden total y que todos jugaran conforme a su propia perspectiva. Pero en esta vida necesitamos reglas para poder mantener un camino. Y por eso el mismo Dios deja sus leyes en la palabra para que nosotros podamos seguir un camino en el cual encontremos esperanza. Pero detrás de todo ello existe este conflicto que hablábamos hace 8 días, la semana pasada. En este conflicto encontramos diferentes situaciones de peligro para nuestra vida. Pero hoy vamos a descubrir que este conflicto tiene reglas incluso para Dios mismo, pero también tiene reglas que Dios puso para el enemigo. Vamos a leer Primera de Juan 3, versículo 8, que es nuestro texto central. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar para poder continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites estar acá para poder meditar en ella y aprender lo que tú quieres para nuestra vida. Te pido que tú dirijas este estudio y que llegues a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tras la caída de Adán y Eva, si ustedes recuerdan, Adán recibía el privilegio de gobernar este mundo. Él recibía el privilegio de señorear sobre las bestias, los peces, los animales de este mundo. También la Biblia dice allá en Génesis capítulo 1, de los versículos 25 en adelante, encontramos esta conversación que Dios tiene y que le dice a Adán que él ahora va a señorear las cosas de la tierra y que él iba a gobernar este mundo. Pero luego de la caída, alguien vino, ¿se recuerdan? Un enemigo hizo esto. Este enemigo ahora tiene cierta potestad, tras hacer caer al hombre, ahora de ser el príncipe de este mundo. Vamos a descubrir nosotros, en estas reglas del conflicto, el Dios de este mundo, o el príncipe de este mundo. Para ello vamos a ubicarnos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice lo siguiente: esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta la llegada del cristianismo, la práctica totalidad del mundo adoraba a ídolos. Pero, ¿qué había detrás de esos ídolos? Nosotros podemos encontrar en el transcurso histórico que nos narra la Biblia que muchas veces las sociedades se dirigían por seguir a dioses, dioses que no existían, dioses que no existen, pero detrás de esa adoración a los dioses estaban los demonios. Estos demonios estaban detrás de esas adoraciones, pero estos demonios también eran los encargados de dirigir a los gobernantes que muchas veces se pusieron en contra del pueblo de Dios. Podemos encontrar a los egipcios, a los cananeos, a los romanos, a los griegos, grandes exponentes de política, grandes líderes en su región, pero que fueron utilizados por el Dios de este mundo.
Ojo que esto que se menciona en 2 Corintios, la palabra Dios está escrito con minúscula. Hace alusión a un Dios que no merece ser Dios, pero que es reconocido así por la potestad que se ganó, diciéndolo de una manera superficial o de una manera empírica, esa potestad que tuvo al hacer caer al hombre. Entonces ahora Él entra a gobernar estos poderes y está detrás de todos esos gobiernos que van en contra de la libertad y que van en contra del cristianismo y del pueblo de Dios. Cuando vemos todo esto, vamos a ver que ellos se esfuerzan por dominar este mundo y a sus habitantes. Cuando el pueblo de Dios quiso reconstruir el templo, hubo una batalla por influir los pensamientos del rey Ciro. Ustedes recuerdan esto está en Daniel capítulo 10 y ahí lo podemos encontrar de diferentes formas. Pero Satanás, o bien mencionado como el príncipe del reino de Persia, luchó contra Gabriel durante 3 semanas, hasta que Gabriel recibió la ayuda del mismo Jesús, es decir, de Miguel, para que Daniel pudiera recibir la respuesta que estaba esperando. Muchas veces no es que Dios se tarde en responder. Muchas veces es que el enemigo se esfuerza para que usted no reciba esa respuesta. El enemigo va a encontrar diferentes maneras para que nosotros tengamos imágenes erróneas de nuestro Dios. Es cierto, el tiempo de Dios es perfecto y todo llega conforme al tiempo de Dios. Pero hay situaciones en la vida que el enemigo quiere cegarnos la vista, influyendo personas, influyendo situaciones o influyendo las condiciones que me rodean para que yo no pueda ver lo que Dios quiere decirme. Es por eso que es importante nuestra oración, nuestra fe y buscar a Dios de manera sincera, pidiéndole que Él quite de nuestro lado todas esas condiciones que nos eviten poder ver a Dios y poder ver lo que Él quiere decirnos, poder escucharlo. Daniel oraba y pedía una respuesta y Dios inmediatamente quería responderle, pero el príncipe de Persia, es decir, Satanás, estaba influyendo para que Daniel no recibiera esta respuesta. Pero, ¿qué sentido tiene si Dios es todopoderoso? Si Dios es quien gobierna el universo, ¿qué sentido tiene que alguien se interponga en sus planes? Pues por amor y misericordia, Dios deja el libre albedrío. Y parte de ese libre albedrío es permite que el enemigo tenga cierto grado de poder sobre este planeta, para que el enemigo actúe de mala manera, pero que nosotros seamos los que elijamos. Ni Dios ni el enemigo puede obligarnos a tener una decisión. La decisión corresponde a nosotros. Pero para poder tomar mejores decisiones, para poder escuchar la voz de Dios, es importante leer su palabra y orar sinceramente para recibir esas palabras. Entonces, ya con esto podemos entender que el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo mencionado en 2 Corintios, es el enemigo, es el mismo Satanás. Y él está empeñado en gobernar este mundo con tal de hacer perder a las personas. Pero vamos a entender nosotros que esto que Él tiene, esta potestad, es temporal, porque tenemos una promesa, una victoria en Cristo Jesús. Y esto está asegurado en su palabra y en un futuro venidero vendrá la mañana gloriosa, en donde podremos conocer a Cristo y podremos por fin ser enjuagados de toda lágrima, tal y como lo dice su palabra. Pero este enemigo, que quede claro, mientras estemos acá, mientras el fin no llegue, el enemigo se esforzará por usar su potestad, pero son límites temporales, todo tiene su límite. Y vamos a ver cómo este enemigo puede encontrar hoy en día maneras de poder influir en gobiernos y en política e incluso poderes religiosos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13. Pero antes me gustaría que leyéramos
el capítulo 12, donde vamos a encontrar algo importante. Dice el versículo 3: otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿A quién nos referimos acá? Nos estamos dando cuenta que acá el enemigo es mencionado como el dragón. Y no vamos a abarcar el tema de explicar las diademas, las cabezas y todo, sino el punto de esto que acabamos de leer es encontrar que el enemigo está atento para hacer sus esfuerzos por destruir el plan de Dios, pero tiene sus límites, Acá podemos encontrar características, por ejemplo, que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién arrastró? ¿Quién hizo convencer a la tercera parte de los ángeles ir en contra de Dios? El enemigo, Satanás. Entonces acá nos damos cuenta que existe este enemigo, que aquí Apocalipsis hace alusión a Satanás. Y ahora si vamos al capítulo 13, podemos ver a partir del versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Se dan cuenta? El dragón que acabamos de mencionar, que es el enemigo, le da a una bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nos damos cuenta, queridos amigos, el dragón tiene la potestad de otorgar poderes, tiene la potestad de influir personas. No de entrar en los pensamientos de la persona, porque eso no está permitido. Eso es otro de los límites y por la gracia de Dios existe ese límite. Pero el enemigo puede poner condiciones y situaciones que influyan en las sociedades y con el fin de recibir adoración e ir en contra de Dios. En este texto de Apocalipsis 13 podemos ver nosotros que incluso si seguimos leyendo, el dragón le dio la autoridad, el trono, el reino a esta bestia. Pero también vamos a leer en el versículo 5 que dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Es decir, a ese poder se le concedió también la potestad de un límite temporal. 42 meses, que esto ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Si usted quiere buscarlo, puede ir a nuestra página en los videos o bien en YouTube y puede poner la serie de Apocalipsis que encontramos ahí. Ahí hablábamos de Apocalipsis capítulo 13, hablando de la bestia, hablando de los 42 meses, que son un tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 1260 años. No vamos a abarcar mucho este tema porque esto no es el fin. Pero podemos notar que al mismo Satanás se le impusieron límites temporales. Desde que Jesús venció en la cruz, ahora el diablo tiene poco tiempo. Lo mejor de todo, queridos amigos, es que sabemos que Dios ha fijado un tiempo en el cual Satanás y sus ángeles perderán todo dominio y toda potestad. Y esto nosotros lo podemos encontrar en la bendita esperanza que está en la Biblia y lo podemos encontrar en Apocalipsis. Un día todo el sufrimiento, todo dolor acabará. Y esos son los límites temporales que Dios ha puesto por la gracia y el amor que nos tiene. E incluso la palabra de Dios dice que Dios acortará estos días finales, porque si los días fueran normales o si fueran largos, ninguno se salvaría.
Pero Dios nos ama tanto que ha puesto límites temporales al enemigo. Pero mientras exista ese tiempo, podemos ver en estos 42 meses que dice la Biblia que esto ya ha pasado, que el enemigo trató de destruir, trató de apagar, trató de cerrar las iglesias, trató de destruir el cristianismo. Se disfrazó como cristiano para atacar la verdadera fe. Pero no ha podido vencer y no lo podrá hacer. Entonces tenemos que estar seguros que tiene límites temporales. Y mientras esté en ese tiempo, estamos en los tiempos finales, nosotros tenemos que decidir en qué lado vamos a estar. Porque llegará el momento que ya no habrá elección y será demasiado tarde. Pero también Satanás se le da límites físicos, temporales, cuánto él puede actuar, en qué transcurso de tiempo, pero también físicos, qué puede hacer sobre las personas. Y aunque nosotros no entendamos lo que pasamos muchas veces, Dios ha dado límites físicos, pero dentro de esa potestad que le dio a Satanás de atacar al ser humano, hay sufrimiento para los hombres. Por eso hay que estar firmes en lo que creemos. La historia de Job nos refleja estos límites físicos de una manera increíble. En el capítulo 1, versículo 12 dice: muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Muchos creen, acá en esto del libro de Job, que un día Satanás llega de pronto y tiene una conversación con Dios, así directamente. Pero no, hay aspectos importantes y características resaltables del libro de Job. En primer lugar, era un concilio donde habían otros seres celestiales. No sabemos con claridad qué tema se discutía, pero en ese momento Satanás se presenta y Dios le habla que dónde andaba. Satanás responde con su potestad, andaba en la tierra, estaba haciendo cosas en la tierra, podemos decirlo de esta manera. Y podemos llegar al punto en donde Dios le presenta a Job, un hombre recto, y Satanás ahora entra a las acusaciones, viene a atacar a Job y le dice: mira, pues Job te es fiel porque tú le has dado de todo, lo bendices. ¿Cómo alguien no te va a ser fiel si está cómodo, si tiene de todo? Entonces Dios en ese momento le da la potestad a Satanás de atacar los bienes y las cosas que pertenecían a Job. Pero le pone un límite físico y le dice: bueno, haz con sus bienes lo que tú creas, pero con él no te metas. Y el enemigo, queridos amigos, se va a esforzar por querer derribar nuestra fe, por querer acusarnos ante Dios, por querer levantar calumnia de los hijos de Dios. Luego Satanás regresa con Dios. Satanás le había quitado los hijos a Job, le había quitado sus posesiones, había recibido malas noticias, pero Job dijo: bueno, Dios da y Dios quita, pero no es que Dios haya quitado. Es cierto que Dios permite ello, pero Dios jamás nos va a quitar algo que nos hace felices. Es el enemigo que se esfuerza en poder imponer en nosotros el dolor, el sufrimiento y la tristeza a fin de que busquemos acusar a Dios. Pero Job demostraba aún en medio de todo lo que había perdido a sus hijos. Era un dolor inmenso, pero en medio de ese dolor, Job reconoce el poder de Dios. Reconoce a Dios. Y luego llega Satanás y dice: bueno, ahora toquemos su vida, a ver si sigue siendo fiel. Y Dios ahora le permite y le da un límite físico, le dice: bueno, está bien, pero no acabes con su vida. Satanás tiene que guiarse por esos límites y no puede sobrepasar esos límites. Y es interesante. Sabemos la historia de Job. Y podemos encontrar estos límites físicos que también muchas veces nos rodean. Recordamos la historia de Job. Al final Dios le dice a Job: Job, ¿dónde estabas cuando creé el mundo? Como quien diciendo: tú no sabes nada de todo lo que pasa detrás de tu vida. Queridos amigos, el sol no da vuelta alrededor de nosotros. La tierra no gira alrededor de nosotros. Nosotros no somos el punto central de algo.
detrás de nuestra vida, detrás de todo lo que vivimos, existe un conflicto. Existe un enemigo intentando derribar la fe de los hijos de Dios. Pero también tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, y que mientras estemos en el mundo por la caída del pecado, vamos a sufrir. Pero tenemos que ser fieles y mantenernos firmes, porque no entendemos muchas veces todas las cosas que pueden llegar a pasarnos. Y la respuesta solo la tendremos un día de pronto en el cielo, si Dios así nos lo permite. Pero mientras tanto, mantengámonos firmes. Entendamos que el enemigo puede atacarnos de diferentes maneras, pero por amor de Dios, Él ha puesto límites temporales y límites físicos. Y parte de esos límites temporales y físicos es que un día acabará el pecado de este mundo. Un día seremos resucitados por la gracia de Dios. Seremos transformados por Dios y ya no habrá daño físico ni habrá daño temporal, sino solo la victoria en Cristo Jesús, quien ha prometido una gran gloria en su segunda venida. La fidelidad es lo que Dios busca de nosotros. Vemos que incluso Dios se puso restricciones en este conflicto, porque Él no quiere coaccionar en contra de nadie. Él quiere que decidamos por amor, y en Juan 14:30 podemos encontrar cuando Jesús dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Dios puede imponer restricciones al enemigo, pero el enemigo no puede poner restricciones a Dios. Sin embargo, debido al carácter del mismo Dios, de nuestro Dios amoroso, Él ha limitado su propio curso de acción sin que ello implique una disminución de su poder. Dios tiene límites que Él mismo se puso y que tiene por amor. Esos límites incluyen poder salvarnos. ¿Y por qué lo digo como límites? Porque los límites de Dios los ha dejado para que tengamos tiempo de seguirle. Tiempo de buscarle, tiempo de encontrarnos con Él. Pero habrá un momento en la historia cuando todos habrán tomado el lado en su parte del conflicto. Entonces Dios podrá actuar libremente contra el mal. Y será como aquella cizaña que estudiábamos. Llegará el tiempo de cegar lo bueno aquí, lo malo acá. ¿Por qué? Por decisión propia. Porque el tiempo de misericordia estaba para nosotros y está hoy para nosotros. Y esto vamos a ver que hay un arma a nuestra disposición, y con esto finalizo. Marcos 9:29. Y les dijo: este género, hablando de demonios, con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Dios nos ha dejado las herramientas para luchar, porque aunque nosotros no entendamos muchas veces lo que sucede, formamos parte de un conflicto. El conflicto de luchar por nuestra salvación. El conflicto cósmico que es la salvación de la humanidad. Aquello que tuvimos se perdió, pero podemos recuperarlo porque Cristo ya murió por nosotros. La promesa de Génesis capítulo 3, donde dice: bueno, entonces pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La serpiente herirá el talón, pero la simiente de la mujer herirá la cabeza. Y el enemigo ya sabe que ese tiempo está marcado, que se le acaba el tiempo, se le acaba el límite temporal que Dios le ha puesto, porque ahora tenemos la esperanza de que un día veremos a Jesús. Y tenemos las herramientas para mantenernos firmes. Podemos encontrar en la historia de que los discípulos no pudieron sacar a un demonio. Pero Jesús con amor les dice: oigan, con ayuno, con oración y confiando en Dios. Aquí está la palabra de Dios. Oremos, mantengámonos firmes y que nuestra fe sea quien nos guíe, por supuesto, el Espíritu Santo, pero con nuestra fe para seguir caminando,
para poder luchar en medio de este conflicto y donde quiera que estemos, no nos veamos atacados, no nos veamos decaídos por el ataque del enemigo, sino en medio del dolor, o en medio de la incertidumbre, tengamos la esperanza de que Cristo está con nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque sin duda alguna obras en favor de nosotros. Gracias porque estuviste dispuesto a subir esa cruz, Señor, donde moriste por nosotros, donde entregaste tu vida en salvación de nosotros, donde nos otorgaste el privilegio y la bendición, la misericordia y el regalo de ser llamados tus hijos. Recibe nuestras oraciones, Señor. Fortalece nuestra vida, nuestro carácter y nuestra fe, para que en medio de este conflicto un día digamos, hasta aquí el Señor nos ayudó. Y tú nos recibas con esos brazos de amor, esperándonos en el reino de los cielos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, para quien sea el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Recuerden compartir este material y recuerden que pueden escribirnos sus comentarios y cualquier duda en nuestras plataformas. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Un fuerte abrazo.